En palabras de Mary Shelley, vi al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado junto a la cosa que había logrado reunir. Debía de ser horroroso, porque absolutamente horrorosos deberían ser todos los intentos humanos de imitar la fabulosa maquinaria del creador del mundo. Así nació Frankenstein, en una noche de pesadilla que marcaría la historia de la literatura y el entretenimiento. Pero más que una historia de horror, fue una confesión. Mary Shelley convirtió su soledad, su duelo y su miedo en un mito eterno sobre la arrogancia y la maldad humana. 200 años después, Guillermo del Toro hace lo mismo. La adaptación de Frankenstein que nos trae a la pantalla es una obra profundamente personal, donde el monstruo nos obliga a ver de frente a lo que más tememos, la naturaleza humana. Film Rats. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de cine favorito. El día de hoy estoy muy emocionada porque hablaremos de la nueva cinta de Guillermo del Toro, la adaptación de Frankenstein, que es una historia que tiene muchísimo de qué hablar y me emociona mucho poder tocar varios temas de conversación contigo el día de hoy y yo tocártelas. Igual estoy contenta de hablar contigo. Sí. Bueno, pues Frankenstein nos cuenta la historia de el científico Victor Frankenstein, que está obsesionado con poder traer a la vida aquello que ya murió. Y tras obsesionarse con esto, logra por fin traer una creación al mundo a través de la electricidad y de diferentes descubrimientos científicos de la época. Pero cuando por fin le da vida a la criatura que ha creado, lo que ve lo horroriza, como describía Mary Shelley en su introducción al libro. Y pues este horror que le causa a la criatura que creó los vincula de una forma en la que quedan atrapados en un ciclo de abandono, rechazo y culpa. La cinta de Guillermo del Toro nos habla sobre la paternidad, nos habla sobre la creación, sobre qué es jugar a ser Dios, qué es ser humano, nos habla del perdón. Hay muchos temas que podemos tocar el día de hoy y pues creo que Guillermo del Toro lo hizo de una manera espectacular. Estoy de acuerdo. Amamos a Guillermo. Aquí lo tenemos en un pequeño Funko. Sí, está muy cute. Pero bueno, antes de empezar, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, emocionada. Esta peli la acabamos de ver hace ya 2 semanas, ¿no? Nosotras pudimos verlas en el cine selecto, Sí. Cinedot, Y yo, patrocínanos. patrocínanos. Y pues sí, obviamente, como dice Gaby, tiene muchísimos temas y además, bueno, es una peli larga que, ¿cómo se llama? Que viene de este libro tan amado por años, así que sí, tengo como miedo, Okay. o sea, porque sé que también es como un libro, como digo, que tiene muchos fans y así, y es de que como que lo cuidan como Sí. un bebé. Ya sé, de que no nos funen, oigan, estamos aquí Sí, o para sea, pasarla cool. I'm just a girl. sí, o sea, yo entiendo que hay gente que pues se lo ha de haber leído 200 Sí. veces y conoce de qué tipo de sangre es Victor Frankenstein y está bien, nada más, pues aquí creo que es como de nuestros primeros acercamientos a la historia, entonces... Sí, justo me gustaría que, digo, para no ofender tanto al fandom y también para pues informarnos y disfrutar un poco más la obra de Del Toro, me di la tarea de investigar un poco algunos datos, entonces ahorita vamos a empezar a platicar de ello y podemos con eso ir soltando la conversación. Pero pues sin más preámbulos me presento, yo soy Gabriela Gómez. Yo soy Silvana López. Y esto es Film Rats. ¡Yay! Bueno, como te digo, estoy la verdad muy emocionada por poder hablar. Espero este episodio no se alargue muchísimo porque de verdad hay 1000 temas de los que podemos hablar. Esta es una historia que ha trascendido de muchas maneras y que se ha vuelto tanto el mito de Frankenstein como el de Prometeo moderno, como el monstruo que algunos lo conocen como Frankenstein, se ha vuelto parte del imaginario colectivo. Entonces yo quería preguntarte qué acercamiento tenías o qué nociones tenías como antes de llegar a esta película y cómo fue para ti ver la película. Obviamente tenía esta imagen clásica que todos conocemos, ¿no? Que es
el monstruo o la criatura verde con aquí como el tornillito, que es pues el que nos pintan en las pelis, no sé qué es, como 40s. Ajá, bueno, en esas pelis y también, no sé, de que Hotel Transilvania, o sea, que ahí también te ponen a Frankenstein que le tiene miedo al fuego, o sea, es también pues ya es ¿cómo se llama? Un icono de cultura pop, también de cierta forma, porque es un monstruo clásico, obviamente. Pero también mi papá siempre ha sido como muy fan de pues esta historia y así. Entonces como que también estábamos bastante emocionados de ir a ver la peli y sí, como que él justo me iba explicando de camino, creo. Yo sé que ahorita la vas a contar, pero me estaba contando como la historia de cómo se dio la historia de Mary Shelley. Entonces, siento que, bueno, es que quiero recomendarles algo, pero yo creo que me voy a esperar hasta el final. Pero también leí como una novela gráfica que está como muy relacionada con la historia de Frankenstein, pero siento que nunca me di a la tarea de como realmente... Como adentrarte a la historia por completo. Sí, como que la tenía muy por encimita y justo como lo que te ponen en referencias en pelis y así. Sí, siento que a mí me pasó algo parecido, o sea, al final como te digo, o sea, Frankenstein ya es como esta figura que aparte relacionamos a Frankenstein y piensas directamente en el monstruo, cuando más bien pues es el monstruo de Frankenstein, ¿no? Claro, o sea, al final Frankenstein es Víctor. Pero sí, o sea, siento que justo vive como en este imaginario colectivo de criaturas que existimos, así como los hombres lobo, los vampiros, o sea, tú piensas Frankenstein y ves como esa figura clásica. Siento que aparte, o sea, nosotras crecimos, no sé, por ejemplo, con las Monster High. Ajá, entonces está de que Frankie. Ajá. Y también, por ejemplo, Frankenweenie, que es una película de que también... Pues sí, está directamente literal relacionada. Y aparte es dirigida por otro de los grandes cineastas amantes de los monstruos, del que ya hablamos, por cierto, vayan a ver el de Edward Scissorhands. Sí, que también, justo yo te decía, ¿no? Ajá. Que el Edward también se asimila un poco a la historia del monstruo de Frankenstein. Sí, exacto. Incluso podremos encontrar como similitudes entre ambas criaturas, como en esta parte de la ternura y la empatía y la inocencia, ¿no? Entonces sí, o sea, pues es una historia que vive de alguna forma como en este imaginario colectivo. Y yo recuerdo que yo había visto la adaptación de Frankenstein que salió, o sea, la más reciente antes de la del Toro. La adaptación que yo vi es la de 2015, que se llama Victor Frankenstein. Y el cast es Daniel Radcliffe y James McAvoy. Ajá, sí. Él es Victor Frankenstein. Entonces, y Daniel sale como Igor, no sé. Ajá. Uh-huh. Que pues sí, o sea, justo te digo, o sea, se parece más como a la primer parte de esta peli, que más bien justo explora como la personalidad de Víctor y como el querer crear una criatura, pero pues justo no tiene como la segunda parte, que es como ya la parte del monstruo, que según yo sí está más basado como en lo del libro y así. Sí. Pero justo yo había visto esa adaptación y pues, o sea, me acuerdo que estuvo cool, pero siento que no trascendió. O sea, justo como que no siento que sea como la adaptación que alguien piense, pero era como la más reciente antes de la del Toro, que justo también por eso yo dije de que, o sea, como que se me hizo pronto, pero a la vez es como, ya pasaron 10 años, es de que... ¿Qué pedo? Es verdad. Sí, el tiempo pasa rápido, eso también está muy loco. Y pues sí, yo fui a ver esta peli con mi mamá, con Totis y con mi tía, y la verdad la pasamos muy bien. Como que sí se me hizo larga, o la sentí larga, pero siento que influyó, que como te digo que tenía esta otra película, como que cuando llegamos a la mitad de la película, que es cuando cambian como de narrador. De perspectiva, ajá, sí. Yo pensé que ya estábamos como acercándonos al final, y todavía faltaba como hora y 15 de la película. Ya. Entonces siento que por eso se me alargó, pero justo te digo, es como, porque como en la otra película solo abarcaba como ese arco de la historia, según yo, como que por eso la sentí un poco larga, pero fuera de eso la disfruté muchísimo, o sea, como que sí fue una experiencia muy cool. Yo fui a verla igual, fui a verla con varios amigos, pero, o sea, también fue mi papá y mi hermano, pero ellos se sentaron como en otra parte, pero a mí, fíjate que, porque fue Sof, y Sof me acuerdo que me dijo de que estuvo larga, ¿no? Y yo, la verdad, ahora sí, normalmente sí,
ya me canso. Ay, yo de qué. Pero no, o sea, siento que no se me hizo ni pesada ni larga. Tal vez sí, porque de verdad sí era como todo nuevo para mí, que yo estaba súper como inmersa, pero, o sea, sí es una peli de casi 3 horas, Ujú. ¿no? Pero no sé, es que siento que cuando estoy en el cine, a lo mejor en mi casa sí se me hubiera hecho Sí. más pesada, pero como que ya en una sala realmente no, pero Y sí, justo fíjate que, o sea, aunque sí se me hizo larga, no la sentí pesada, porque ajá, justo siento que sí mezcla muy bien como estos momentos en los que hay ligereza y te ríes y como que sí ternura. te da ternura, te entretienes mucho con la historia. También siento que pues justo explora temas como muy humanos, entonces como que te metes mucho en el chisme y como en la psique de lo que está pasando entre los personajes. De hecho, a mí me sorprendió un poquito que a Toti sí le gustó la peli, Mm, porque como que, no sé, o sea, qué pensé que tal cool, vez iba a cansar o algo así, y sí le gustó, qué entonces dije bueno. como de, ¿Y ay, a sí tu está mamá le cool. gustó? Sí, a mi mamá le encantó. O sea, mi mamá es como súper fan de Guillermo del Toro. Ay, qué bueno. Ajá, entonces, o sea, ella ha visto Pinocho como 40 veces, yo creo. O sea, neta, sí son de que sus comfort movies y yo como, bro, ¿estás bien? Y ella viendo el laberinto del Sí, fauno sí, de sí, que, para dormir. sí, sí, sí. Como son varios temas que podemos tocar y así, me gustaría, lo dividí como en 3 bloques, entonces primero me gustaría hablar del libro y de Mary Shelley, después me gustaría hablar un poquito de tal cual como ya la peli y la figura de Frankenstein y como los personajes y así, y finalizar hablando un poquito de ya como la visión de Guillermo del Toro y pues yo sé que las dos somos fans de Guillermo, entonces siento que también podemos hablar un poquito por ahí de esta creación artística y esta, uy, pues sí, es de que es un genio, literal, es un genio. Entonces, Lo queremos mucho. sí, sí, sí. Y yo de que huele a pancakes. Huele a hotcakes. Sí. Entonces, yo te quería contar un poquito de Mary Shelley y de cómo pues surgió la historia. Digo, me dices que tu papá ya como que te había platicado un poco, Sí, sí, pero sí. pues sí, o sea, Mary Shelley era hija de Mary Wollstonecraft, que era una filósofa feminista pionera. Ok. Ella escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer Ajá. y fue como uno de los primeros escritos como sobre feminismo, que era como muy importante, ¿no? Entonces ya desde ahí pues puedes ver como este antecedente. Su papá era filósofo y político, entonces también, o sea, tenía como pensamientos muy liberales para la época y así. Mm. Y pues algo importante es que su madre murió poco después de darle a luz y pues esta ausencia de su madre pues marcaría toda su vida y toda su obra, que pues justo, o sea, como que se me hizo importante dar como estos datos y este contexto, porque siento que ya que conoces más, puedes entender y disfrutar más la peli, o sea, como que ves eso ahí, Sí, también siempre es importante saber o el sea, contexto el también. contexto del artista, ¿no? Ajá, del artista e incluso de la obra, ¿no? Bueno, Mary como que ya su mamá muere, su papá intentó cuidarlas, pero como que se le hizo muy difícil, entonces al final su papá se casa con su vecina Mm. y Mary tiene hermanastras, como que la pues madrastra siempre prefirió a sus hijos que a ellas. Pero sí, o sea, siempre como que le dio preferencia y siento que eso como que también viendo en la peli podemos ver como un poquito de esa huella de los vínculos familiares. Algo importante es que su papá como que no le dieron una educación formal, sino que más bien era como, tenía una institutriz y tenía como diferentes pensadores y como visitas. Entonces su papá desde niña le enseñaba en casa, o sea, ella fue que homeschool, por así decirlo. Un poquito como Víctor, ¿no? Ajá, También, ajá. justo, es que justo, o sea, como que mientras más veía Claro, cosas era de que, oh, ¿eres te tú? proyectaste, ¿Eres tú? hermana. Sí, sí, sí. Sí se proyectó durísimo. Como a sus 15 años más o menos, como que empezaron a mandarla a Escocia. Y en estos viajes a Escocia conoció a Percy Shelley, que sería su esposo y de quien Ujú. tomaría el nombre de Mary Shelley, ¿no? Claro, claro. Y de hecho está loco porque su papá como que no aprobaba la relación, Ok. porque su papá estaba en muchas deudas. Entonces Percy Shelley era rico, de hecho él estaba casado y ya tenía hijos, pero se estaba divorciando, o sea, como que se divorció para irse con ella, que la conoció a los 17 y él tenía 22. Bueno, pero justo, o sea, como que ya estaban en este amorío y ya como que él era rico, pero como que estaba más interesado en escribir y quería como ser filósofo y pensar y así, entonces como que no estaba tan interesado en ser un hacendado. Ya, Querían que ya. fuera empresario en Ok, su ya, época, ya.
pero él decía de que no, yo quiero ser pensador. Ujú. Entonces como que estaba más involucrado en esa área. Le dice, o sea, como que venía de una familia rica y le quería ayudar al papá, pero después como que por sus ideas pensadoras y así como que se mete en otros pedos y también pues la ex esposa y todo, entonces al final le sale al papá como de que siempre no le voy a poder ayudar, compa. Entonces su papá, o sea, su suegro estaba muy endeudado y cuando Mary Shelley quiso seguir saliendo con este güey, el papá le dijo de que no, no lo apruebo. Entonces se veían escondidas, pero justo Mary siempre tuvo como pues sí, este acercamiento a su madre. O sea, ella se iba a leer de niña a la tumba de su madre, como los libros que había escrito su madre. Frankelda. Sí, güey. Ya. Literal, es Frankelda. Y ya como que ahí leía y algo turbio es que justo se veían escondidas ahí y se dice que ella perdió, bueno, o sea, se dice y según yo como que se leyó en uno de sus diarios que ella perdió la virginidad en la tumba de su madre con Percy. Eso está loco, está loco. Te digo. That's illegal. Y yo de que that's a crime. Sí, como que era su punto de reunión como secreto. Y pues ya Qué pasó fuerte. lo que tenía que pasar, según esto. No lo sé. Fuentes de Ortiz. Fuente de Arial 12. Sí. Pero bueno, eso se me hizo muy loco. Oh, wow. Y ya luego, pues ya sigue con este güey. Y entonces ella, te digo, como que empiezan a hacer estos viajes como a conocer amigos. Como su papá no los aprueba, ellos se van a vivir a Francia y se llevan a su hermanastra, a una de sus hermanastras, que aparte todas se llamaban Mary. O sea, de que su mamá era Mary, su madrastra era Mary, su hermana también era Mary, no sé qué. Es como, ¿por qué se complicaban tanto en esa época? Sí. Y ya como que se va y eventualmente pues sigue como juntándose con este grupo de escritores, de pensadores y así. En 1814 ella queda embarazada de Percy y después pierde al bebé. Entonces también como que ya desde ahí podemos ir viendo los temas, ¿no? O sea, de que su madre también murió por una infección que le dio posparto y pues ella perdió un bebé, entonces como que de ahí ya podemos ir viendo toda esta relación entre la vida y la muerte y cómo van ligadas y cómo ella como lo toma para sus siguientes libros. Sí, como que su vida estaba plagada de muerte, ¿no? O sea, Sí. Sí, de hecho, qué fuerte. tuvo un aborto y creo que perdió otros 2 hijos. Entonces, sí, o sea, ella estaba de que rodeada de... También lo vi que dice Guillermo del Toro en una entrevista, Sí. como de que le preguntan que desde qué lugar está y haces arte, ¿no? Y él dice que casi siempre es del dolor. Sí, Y justo. y me quedé pensando y dije, creo que tiene razón. Sí, pues sí, o sea, ella literal, como decíamos, de que su vida estuvo plagada de muertes, de dolor, de pérdidas, de abandono, de rechazo. Pues todo eso se ve en el libro, lo cual está loco, porque aparte escribió el libro con 18 años, que ya casi llegamos ahí. En 1815, en Indonesia hizo erupción el volcán Tambora. Y esto es importante porque a raíz de esto hubo como varias alteraciones climatológicas. En 1816 fuera el año sin verano. Entonces, en 1816, que es justo como lo que narran en el prefacio y en la introducción de Mary Shelley, ella se va de vacaciones a Ginebra y se va como con un grupo de escritores. Estaba Lord Byron, que era como el que tenía como el dueño de la casa o quien los invitó, como el líder del grupito. Que organizó el plan. Ajá. Estaba Percy, estaba también otro güey que no me acuerdo su nombre, perdón, y también iba la hermanastra. Y justo, o sea, como que otro chisme ahí es que Percy era no monógamo, o sea, él no podía ser fiel. Entonces como que le decía a Mary de que pues ya, pues échate a otro güey. Pero como que ya no quería, o sea, ella de verdad sí estaba muy enamorada de Percy y Percy también como que coqueteaba con su hermanastra, entonces también estaba medio gacho. Pero bueno, estando ahí, justo como te digo, fue el año sin verano, estaba todo nublado y por las condiciones climatológicas, como que pues imagínense, ¿no? O sea, de que el castillo, como la penumbra y todo, entonces se juntaron a leer historias de terror. Entonces, muy gótico. Sí, todo muy gótico. Y un día Lord Byron fue de que tengo un reto. Hay que escribir una historia de terror que nos dé más miedo de las que ya leímos y que pueda ser como pues un ejercicio para incentivar la creatividad y así. Y pues a Mary le interesaba mucho como esta parte de que ella los veía como genios y como quedar bien y así, y también como que quería escribir algo muy cool. Y
Y ya pues, o sea, como que ellos dos empezaron a escribir. Uno de ellos, de hecho, hizo el primer relato que se llamaba El vampiro. Y de ahí, o sea, está loco porque de esa reunión como que salen dos de las figuras como más icónicas en la cultura pop sobre monstruos y criaturas, porque del vampiro se inspiraron otras dos historias y una de ellas fue Drácula. O sea, el escritor de Drácula sí tomó como esta inspiración del vampiro, entonces como esa semillita y eso se me hizo Ok, interesante. sí, sí, sí. Wow. Mary Shelley como que primero les decía de que, güey, neta, no me está saliendo, no me está saliendo. Hasta que un día dice que en sus pesadillas la visitó la criatura y como que también ellos conocían en ese entonces, y por eso era también importante la época, pues los avances tanto tecnológicos como científicos y de anatomía, como que la época estaba marcada por la revolución industrial y había avances en anatomía y electricidad, como que también se estaba empezando a dar este debate sobre los límites humanos. Ella también había escuchado sobre Conrad Dippel, que era un anatomista que vivió en el castillo Frankenstein en Alemania. Y se rumora que en los viajes que te digo que hacían como antes de ese verano, ellos habían visitado el castillo y como que habían visto sus avances. Entonces, pues ya, o sea, como que obviamente todos estos puntos se van uniendo y pues ya nació su historia de Frankenstein, que está basada como justo en este moderno Prometeo, que pues Prometeo, para quienes no sepan, es el mito de este dios, bueno, Un titán, ¿no? un titán justo, que le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y pues eso eventualmente hace que se le regresa, o sea, como que lo castigan. Y ese fuego como que representaba como como el conocimiento. Ajá, pero ya justo la pregunta que te iba a hacer es si crees que podemos separar a la obra de su artista o si crees que cuando creamos algo nos podemos desprender de nosotros en esa creación, porque pues justo vemos tantas cosas, o sea, Mary Shelley, ella decía como, es que yo no escribo sobre mí, yo no escribo sobre mí, pero luego pues ves la peli o te acercas a la obra y dices como, qué tanto no era tu autobiografía, ¿no? Que también es algo que ha hablado del Toro. Entonces, ¿tú qué opinas de esa parte? Creo que había interpretado la pregunta como de cuando hablamos de, no sé, gente que, pues sí, que está como cancelada o Ajá, así, ajá. pero ahora que lo dices como desde ese ángulo, creo que está muy interesante porque pues nosotros lo hemos vivido, ¿no? O sea, en nuestras propias obras, en nuestros propios guiones, etcétera, que quieras o no, siempre está como pues, justo como que queda impregnado una huella tuya de tu contexto, de lo que sabes, o sea, entonces creo que al final el día, como ya hemos hablado muchas veces, sí, el producto al final es del público, bla, 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 pero sí, es imposible no relacionarlo con su artista, con su creador, porque como vemos aquí, como vemos en la de Guillermo del Toro, Guillermo también habla de Ujú, cómo está poniendo bastantes cosas de su vida ujú. en esta peli, ¿no? O sea, no es solo Mary Shelley, ¿no? Sí, sí, Es sí. Guillermo también de que poniendo pues problemas que con su papá, o sea, como cosas así. Entonces siento que es pues algo muy importante del arte y creo que desde ese ángulo nunca vas a separar al arte de más bien, al artista de su obra, porque, o sea, no, viene desde adentro de ti, desde tu corazón, desde todo lo que conoces, así que, ¿no? Y yo la respuesta final es no. Sí, justo yo también pensé en eso, o sea, incluso creo que sería muy difícil separar a la obra de su época, Claro, porque también. pues también, o sea, obviamente nos da como una visión a los conocimientos que se habían, los dilemas morales que ya se estaban explorando en esa época, que justo otras de mis preguntas más adelante tiene que ver con eso, pero pues sí, o sea, yo también me quedé pensando de que, wow, o sea, creo que es muy difícil separar a al artista de la obra y a la obra del artista, porque de alguna forma, pues sí, es una creación tuya. Y como que también dije de que, wow, al final Frankenstein también nos habla de eso, de cómo creamos cosas que no podemos separar de nosotros, porque pues al final la criatura puede llegar a hacer eso. Y también, ¿sabes qué me pasó? O sea, como que me he dado cuenta escribiendo este último año como en la creación de un personaje, o sea, como que nunca había hecho la creación de un personaje tan extensa y como que era de que, ok, ya,
estoy escribiendo el personaje, se llama María, y ya como que era de que desde sus 0 hasta sus 34. Todo bien. Y cuando iba a las revisiones con Emilia o ahora que lo estoy como releyendo yo sola, era como de, ¿y por qué no, como que su papá, qué pedo? O sea, como que el personaje sí tenía papá, pero yo no escribía cosas como del papá y era como de, pues claro, o sea, como que yo no he vivido eso, entonces como que es muy difícil separar esa parte como para mí, como inconscientemente te das cuenta de cosas que estás proyectando y cosas que por tus propias vivencias como que generan huecos en la vivencia de ese humano o ese personaje que estás creando. Entonces eso es súper loco, o sea, neta, sí es como... No, o luego... Hasta se siente expuesto uno. Luego también uno tiene como, o sea, pues estos como sesgos y como verdades absolutas para nosotros de que sí, pues así son las cosas. Pero justo, o sea, no es lo mismo para todos y como dices, es inconsciente. Y creo que con lo que decías de lo de la época, pues también nos enseñan mucho ve esta peli como hija de su época y así. O sea, creo que también puede ser como vela como hija de su artista, ¿no? O sea, no sé, creo que sí, o sea, la época y el artista son, ¿cómo se dice? Cuando vienen, como intrínsecos. Pues no se pueden separar. Exacto. Y además siento que, bueno, ahora yo que hice como esta investigación y así, como que le da mucha riqueza el poder conocer que esta historia la escribió una morrita de 18 años, o sea, dices de que, ¿qué pedo? ¿Cómo? Sí. En un juego. Sí, literal, y que dices de que, wow, y se rifó más que los otros brothers, que también eran unos genios, pero sí, desde que, órale, qué chida. Y también siento que como mujeres como de eso, como de, pues sí, o sea, que ella al final escribió una obra de ciencia ficción. Entonces, ya, aunque ya existían como el género y lo que sea, ella se le conoce como la madre de la ciencia ficción. Entonces eso también se me hizo muy cool. Wow. Justo eso de que se le aparece en el sueño, de que eso ya viene como de en lo que crean, pero el universo te lo mandó a ti. Entonces también siento que, pues sí, imagínate revolucionar la literatura. Sí, o que sea, también ¿qué pedo? yo me quedé pensando como de, güey, siento que eso de que dicen que nos hace falta aburrirnos un ratito para crear, sí es cierto. Porque ahorita tenemos tantos estímulos y estamos bombardeados de tantas cosas que digo de que tal vez lo que me hace falta es sentarme abajo de un árbol a pensar cosas, ¿sabes? Tocar el pasto. Ajá. Y creo que lo va a decir mega mal, pero, o sea, sé que también estaba esta época del romanticismo, ¿no? Que era como una respuesta ante todo esto que estaban viviendo ellos también, que era la ilustración y que los avances tecnológicos y así. Y justo el romanticismo quiere como, pues como darle honor como a lo más natural y así, que es justo creo que es lo que está pasando actualmente, que nosotros lo vivimos con la inteligencia artificial, yo sé que vamos a ir para allá, pero, o sea, sí, justo como dices, a veces nos hace falta a nosotros todavía actualmente de, güey, aburrirme un ratito. Sí, güey, no le preguntes a ChatGPT, a ver, piénsale, ¿no? O sea, inspírate de tu propia vida o de lo que tú conoces, ¿no? Entonces... Y pues justo pasando al bloque 2 sobre ya entrando como a Frankenstein, el mito, la monstruosidad y la soledad, quería preguntarte como, ¿tú cómo ves? Pues Guillermo se ha hablado, ¿no? Como esta relación entre Víctor y la criatura y cómo también es como una parte de la paternidad, pero también la culpa y de lo que creamos y como el hacernos o no responsables, el rechazo, el abandono. Entonces, o sea, para empezar quería como ver, ¿tú qué piensas de cómo, o sea, crees que nosotros creamos a nuestras propias criaturas? Y esta pregunta es porque, o a nuestros propios monstruos, yo vi que hay una interpretación del libro en el que dicen que en realidad, pues puede ser del libro, creo que también podría ser de la película, pero la interpretación dice que en realidad Víctor nunca logró darle vida a la criatura y que solo son sus delirios. Entonces todo lo que pasa a partir de la criatura son sus delirios y sus monstruos como persiguiéndolo, pero pues también a raíz de la persona en la que se convirtió y como esta arrogancia y este ego y así. Entonces, pues sí, o sea, ¿tú cómo crees tú crees que nos creamos a nuestros propios monstruos, que viven en nosotros, que llegan? No sé, o sea, ¿qué opinas como de esa parte? Si me enredé, tú me dices. O sea, bueno, también viéndolo así, como de nosotros crear nuestros propios delirios y así,
Pues está fuerte. Siento que obviamente aquí es ciencia ficción y lo Ujú. estamos viendo como pues sí, algo tangible, ¿no? Pero pues puede ser que sí todos tengamos como voy a decir chance una Ajá. tontería, pero no sé si nuestras propias voces como de, no sé, de autosaboteo y cosas así podrían ser como parte de ese monstruo. Y bueno, yo no sé, algo que yo pensé es que está muy fuerte la parte de la paternidad. Ujú. O sea, siento que me di cuenta que por eso tengo tanto miedo de, pues de yo de ser De ser madre, madre. ¿no? O sea, creo que el hecho de que Víctor pues sí, refleja un padre que no entiende a su propio hijo y así, eso se me Y que hace... aparte repite patrones, ¿no? O sea, Ujú. cuando replica la violencia que vimos que lo hacía su padre, también fue como, bro, te convertiste en lo que juraste destruir. Sí, creo que, o sea, yo lo que siempre pienso es, a ver, tener un hijo no es solo, tengo un bebé y está bien bonito Mm, y cute y la ropa y así, tienes a una persona que va a depender de ti para siempre, que además, pues justo, o sea, le vas a pegar, suena feo, pero le vas a pasar, heredar tus traumas, tus... tus em, vicios, tus hábitos, todo. también, a lo mejor también lo bueno, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, no quiero nada más de que, hacer menos a la paternidad o maternidad, pero creo que, pues sí, justo todos estos monstruos que nosotros tenemos son los que al final le pasamos a nuestros hijos, supongo. No lo Ujú. sé, yo no soy madre, claramente, ¿no? Pero, o sea, esa parte sí se me hizo como súper fuerte. Y también algo que dijo Guillermo en una entrevista, que dice como de que a veces nosotros siendo padres nos comportamos como Que hijos aún de seguimos alguien. siendo hijos de alguien. Ajá. Ajá. Y Que dije, siento pues que pues sí. es eso, o sea, como de no tomar la responsabilidad y solo como actuar como te enseñaron que se debía de actuar. Siento que a mí también, o sea, todo el tema de la maternidad y del querer ser mamá o no es como, wow, espérense. Pero, Sí es pero sí, o fuerte. sea, al final del día creo que pues a mí sí me daría como mucho miedo de que crear una personita y que tenga como los mismos miedos o como los mismos problemas que he tenido yo, pero a la vez digo de que me daría miedo, o sea, como que yo sí lo he pensado de que, güey, ¿qué tal si tengo un hijo y me cae mal? No, De 100, sí, que, ¿qué tal sí. si no me cae bien? O ¿qué tal si neta sí tengo 2 hijos y uno me cae mejor que el otro? O sea, como que siento que son cosas que toda la gente es como de, no pasa, pero es como, bro, sí pasa. Y me da miedo, ¿sabes? Es como, ¿qué tal si, no sé, qué tal si tengo un hijo y es de que de ultraderecha? Yo sería de que, ¿qué pedo? De qué racista. Ajá, y sería como, ah. Pero podría pasar, o sea, como que al final al crear vida nos arriesgamos Ujú. a que esa personita o esa criatura o las criaturas que creamos ya sea también como en cuanto a la narrativa y lo que escribimos y toda esa parte, pues toman vida propia y eso también asusta. Sí da mucho miedo, la neta. O sea, bueno, Gaby sí me entiende porque sí, o sea, sí es un tema que también como mujer, ¿no? O sea, creo que no es solo, o sea, un padre es totalmente diferente y pues bueno, yo no sé, pero el ser madre siento que es un tema muy fuerte y que todos lo sabemos, así que por eso da mucho miedo. Sí. Y sí, no, o sea, ahorita no estoy cerrada como 100%, pero tampoco de que sí quiero 2 hijos, o sea, no. Y bueno, justo pasando esta parte de hablando como del dar vida o de la muerte y como pues ya vimos, ¿no? O sea, que Mary Shelley estuvo rodeada de muertes, pues creo que esta película también nos habla de la vida y la muerte. Entonces, pues sí, o sea, ¿qué nos dice esta adaptación de Del Toro sobre la vida y la muerte? ¿Y qué tan lejos estamos de Víctor Frankenstein cuando intentamos controlar todo lo que creamos? Bueno, pues se los dice una perfeccionista. Yo sé, bueno, como les digo, yo soy alguien sin hijos y pues la única forma en la que me puedo
relacionar, supongo, es la de pues mi arte, ¿no? Mis obras, mis historias, etcétera. Y pues sí, creo que o sea, esto es viéndolo como desde un lado muy minúsculo, ¿no? Que no tiene nada que ver con tener un hijo, pero algo que está feo es el no acabar lo que empezamos, que pues aquí sí se ve, ¿no? O sea, que es de que, ay, no me gustó. Sí, de que no hacerte responsable. El abandono es horrible. Yo nunca conocí a mi padre. Y yo, ay, tocamos un tema sensible. Pero dilo chistoso otra vez. De que yo nunca conocí a mi padre. Y yo me río por incomodidad. No, bueno, o sea, obvio, o sea, ese tema es fuerte o sea, aquí Víctor pues literal lo tira a la basura de que, güey, lo quema porque no me cayó bien. O sea, qué fuerte. Feo. Y creo que ahora que lo dices así, como, o sea, comparándolo a tu vida real, o sea, creo que pues el hecho de que algunas personas desde algo tan minúsculo como lo que les digo, desde nuestro arte y así, sea como tan fácil, ay, no acabo lo que empiezo, me vale madres. Yo, sí, güey, es que yo justo lo que pensé fue como, o sea, esta parte de la vida y la muerte, como que se me hizo muy poético y creo que Guillermo del Toro también lo habla en algunas entrevistas, como que está ligado, ¿no? O sea, de que claro, nace un bebé, pero muere la madre, entonces ya es como la vida y la muerte al mismo tiempo. Y siento que es un tema como bien fuerte, o sea, sí veo como el duelo y la pérdida pudo invadir a Mary y también a Guillermo para crear estas obras, porque, pues no sé, o sea, por ejemplo, te digo, en mi familia o en mi historia familiar yo lo he visto con mi abuela, ¿no? O sea, que perdió 2 hijos, y entonces me recuerda un poco como a Mary Shelley y dices de que es que esas son cicatrices o más bien heridas que nunca llegan a cicatrizar del todo. Claro. Pero también creo que justo, o sea, como que el dar vida, pues te liga a esa criatura hasta la muerte, o ya sea la tuya o la de esa personita, ¿no? O sea, como que, pues sí, o sea, yo pienso en mi mamá y luego y digo de que, güey, o sea, ella me tuvo y no volvió a dormir en paz. De que, güey, o sea, neta, y eso es hacerse responsable, pero pues sí, o sea, como que abandonar cosas y personas o incluso vínculos, ¿no? O sea, de que luego eso te puede atormentar. Y siento que es lo que le pasa a Víctor. Claro, pero pues el decidir ser madre o padre es tomar esa responsabilidad y aquí lo vemos totalmente al contrario. Entonces, pues sí, bueno, gracias a Dios tienes una madre sí, que se hace responsable. Justo. Y bueno, también como hijos, esto luego a mis papás les hace enojar, que es decirles de que, güey, yo no decidí venir. Ah, sí. O sea, de que yo no pedí nacer. Literal. O sea, eso sí es algo que siento que como hijos lo decimos como medio entre broma y broma, pero pues, güey, es verdad. Es verdad, nadie eligió estar aquí. O sea, el hecho de que también estar como, o sea, sí hay que ser agradecidos, claramente, pero pues sí, algo que pasa en la paternidad y maternidad es mucho es que yo te doy esto, yo bla, 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 y pues como que justo siento que a veces se les olvida que también son hijos y que también pues no decidieron venir aquí. Y que también ellos decidieron tener hijos. Exacto, o sea, es algo complejo que chance y yo no lo comprendo del todo porque solo soy hija, pero pues aquí lo vemos con la criatura, perdón, que él sí no decidió venir. O sea, él sí literal, para nada. Literal fue de que, güey, ya estaba descansando en paz. Sí, no manches, o sea, de verdad yo dije, pobrecillo. Y aparte, ¿en qué, cómo se llama? ¿En qué condiciones viene al mundo, no? Literal. Y justo, o sea, quería preguntarte tú qué, o sea, viendo como este abandono y el rechazo en la criatura, tú, o sea, ¿qué opinas sobre eso? O sea, ¿qué nos dice eso en la película? Porque, pues sí, o sea, algo que yo vi fue que justo el monstruo, pues no nació siendo malo, o sea, él nació siendo y ya, o sea, como que obviamente vemos como Jacob interpreta esta ternura y esta, pues hasta calidez en su mirada y todo, pero pues que el miedo y el rechazo lo puede volver
como Algo malo. malo, sí, sí. Y al final, ¿de quién es la culpa? Pues el que lo rechazó y el que lo mandó al diablo. Y justo, ¿no? O sea, también vemos como el tema de la soledad, porque él solo quería una compañerita y así. Entonces, pues, ¿tú qué opinas y qué nos dice eso sobre qué significa ser humano? Pues creo que eso fue de los temas que más resonaron conmigo. Que es una frase que dice, de hecho, está Elizabeth, ¿no? O sea, el personaje de Mia Ujú, Goth, que no recuerdo bien cómo lo dice, pero es como que el mayor, el mayor regalo de Dios es como que podemos tomar decisiones, ¿no? ujú, Y creo que pues de eso se trata toda esta historia, ¿no? Que también preguntan quién realmente es el ujú. monstruo aquí, ¿no? Y este que se supone que tú físicamente y en papel sería como que la definición de un monstruo, al final acaba siendo pues el más bondadoso, bueno y Sí. así, porque justo yo hablaba de esto en mi TikTok Ujú, que era como no nadie decide de dónde viene, ¿no? ujú, No decidimos nuestro origen, pero sí podemos decidir cómo actuar, ujú, decidimos también, no decidimos quiénes son nuestros creadores, nuestros padres, pero también podemos decidir qué, cómo, cómo actuamos con base en sus enseñanzas, ¿no? Siento que a lo mejor y me estoy viendo muy como, pues, individualista ujú. aquí, pero yo sí creo que las decisiones, como dice, o sea, es un regalo de Dios el poder actuar a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, no sé, eso se me hace como muy fuerte. Sí, creo que justo lo que mencionas, o sea, a mí, o sea, algo que se me hizo muy fuerte es que también toca este tema como del perdón y creo que va muy ligado al poder decidir hacer algo, ¿no? O sea, porque al final es esa parte de que, bueno, a mí me rechazaron, me abandonaron, ¿qué hago yo con eso? Y el qué hago yo con eso y el poder hacer algo es lo que me da como esta inteligencia y esta como, pues sí, o sea, de que poder escoger quién ser y qué ser. Y creo que ese cierre para la peli me gustó porque al final es como, pues claro, o sea, este círculo vicioso de rencor, de culpa, de perseguir, de estar apuntando, al final solo te ata y solo Exacto, te mantiene esclavo de ese exactamente. círculo y de ese rencor y de ese odio. Y siento que por otro lado, a mí el personaje de Elizabeth me gusta mucho como que vemos mucho de esto de qué es ser humano, como esta empatía que ella tiene y como esta sensibilidad de buscar la bondad y de buscar como la inocencia y lo bello en las criaturas, en los humanos. Pero vemos también un Víctor Frankenstein que es un ser súper avaricioso, súper arrogante, que literalmente juega a ser Dios. Y pues sí, o sea, sí dices de que, oye, o sea, también, incluso el cómo actúa con sus familiares, ¿sabes? O sea, pues, güey, le está queriendo bajar la morra a su hermano. Y al final, por ejemplo, me acuerdo que viendo la peli, Totis me dijo de que, bueno, decidió hacer lo correcto porque ves que sí le dice de que, bueno, no, sí te tienes que casar con ese güey. Ah, no, más bien la morra decide hacer lo correcto porque le dice de que no me voy Ujú, sí, a sí, acostar sí. contigo y me tengo que casar con este güey porque eso es lo correcto. Y eso es justo lo que dices, ¿no? O sea, tomar decisiones es lo que nos hace, pues, al final buenos o malos o monstruos o no monstruos. Sí, o sea, como que muchas veces nos quieren como encasillar en a lo que fuimos traídos o quiénes somos, pero al final lo que define quién es, o sea, pues sí, nuestra, ¿cómo se dice? Moralidad y así son nuestras decisiones y así. Ujú, Y que también, por ejemplo, pensando en Víctor, pues Víctor es alguien que viene de un contexto, pues bueno, ¿no? O sea, bueno, o sea, como de riquezas sí, 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 y así. Y pero ajá. perdió a su madre Bueno, y su claro, papá lo trataba de la verga. O sea, claro. como que ahí es cuando se comporta como hijo de su, pues, de su historia familiar, pues. Pues él decide justo jugar a Dios, decide eh, dejar a su criatura incendiada, o sea, no Sí, sí, sé, o sí. sea, siento que no importa de dónde vengas, o sea, ahí, o sea, es que es un tema que hasta me da miedo, pero hablando como en una forma muy general,
sí tiene razón que pues nosotros podemos decidir y, y sí, o sea, ahí no sé, como que me da cosita, pero vean mi TikTok, ay, yo de que ahí sí lo explico un poquito mejor. Sí, no, o sea, creo que justo, o sea, pues es claro, él tenía dinero y tenía una buena posición económica y tenía el privilegio de haber recibido la mejor educación en cirugía y en mil cosas, pero también tenía mucho dolor y también tenía muchas heridas y lo que le pesó más al final fueron esas heridas. Y también lo que yo pienso es que, pues a veces sí, o sea, obviamente a quién no le gusta de que un ego boost y de que sentirse como el más chingón y el todo lo puedo y ser súper arrogante. O sea, la neta, a veces lo fácil es irte a ese lado, ¿no? Y eso se siente bien, pero pues también, o sea, como que mi reflexión y viendo esta película fue de que, güey, pues eso solo lo llevó a quedarse más solo, a ser infeliz, a alejarse de todos, o sea, de que destruyó todo lo que tenía cuando no pudo haber decidido que no fuera así, Exacto. pero pues literalmente creó algo que lo persiguió para siempre, pero en esta versión pues sí tenemos como este cierre, ¿no? O sea, del perdón, que pues también eso creo que habla, o sea, de que tampoco tenemos que vivir como encadenados si tomamos alguna mala decisión algún día. O sea, como que también eso creo que es muy importante, como saber que se puede hacer algo, ¿no? O sea, lo que decía es que la voluntad es un regalo y que si nos equivocamos podemos hacer algo al respecto y eso es súper importante también. Exacto, y también, pues cada situación es diferente, pero pues el perdón también, justo como Te dices, libera. te libera, pero bueno, no sé si estamos obligados a perdonar a todos, o sea, creo No. que, pues es lo que digo, es tu mera voluntad. Algo que también me gusta de esta historia, tanto en la novela de Mary Shelley como en la versión de Guillermo del Toro, es la estructura, o sea, cómo nos cuentan la historia. Ajá. Que algo que vi es que en el cine o en guiones se llama estructura tipo muñeca rusa, que es una historia dentro de otra historia. Entonces es como el explorador está contando la historia de Víctor y Víctor está contando como la historia de la criatura y la criatura, o sea, como esta como matryoshka que se va Sí, haciendo. sí, sí. Y para la novela se llama cajas chinas la estructura. Y Ok. ves como justo la novela empieza como con cartas Ajá. que igual, o sea, como que Sí, la sí, historia se sí. va contando y así. Entonces, como que eso se me hizo interesante, ahí son un par de datos. Pero pues sí, o sea, ¿qué opinas de cómo se cuenta esta historia? En específico en la película. Pues creo que me encanta, me gustó mucho más la parte de la criatura. Ok. O sea, no porque no me haya gustado la primera Ujú. parte, pero pues justo es cuando llegas como a empatizar más con ella y como pues sí, siento que ahí es donde se contesta o se podría llegar a contestar esto que te digo, que es Ajá. lo de quién es el verdadero monstruo aquí. Y creo que es como, bueno, a mí una escena que me encanta es la parte del viejito. Ujú. ¿Cómo se llamaba? ¿O no tenía como nombre? No me acuerdo, pero pues sí era el que estaba ciego, ¿no? Bueno, Ajá, o sea, no, en neta esa escena yo estaba de que güey, sentí mi súper feo corazoncito. y sí, Que él era como el espíritu del bosque, ¿no? ajá, ay no, te juro sentí horrible. Bueno, a mí esa escena me encantó, pero pues sí, creo que es que Guillermo entiende tanto a estos monstruos que se nota. Y algo que también vi que esta Gaby Mesa, Ujú. ¿viste su entrevista? No. Le preguntó, bueno, más bien como que le leí un tweet Ujú. que era que decía que Guillermo del Toro entendía muy bien cómo, ok, más bien, escribía y contaba sus historias como si fuera una mujer imaginándose que conoce a su soulmate o Ya. su alma Ajá. gemela en como este contexto gótico. Y él justo habla de cómo siempre se ha sentido como mucho más identificado con autoras mujeres Ujú. y dije, wow, o sea, siento que obvio conecta mucho con Mary Shelley y así. Y pues no sé, o sea, él se me hace un gran eh, pues director Sí. y storyteller, supongo. Sí, justo yo vi que una chica que sigo, ella es española, le hizo
una entrevista, creo que fue a la premiere en Inglaterra, creo. Y le hizo una entrevista y ella le decía de que, oye, pues tenía este pensamiento que te quería decir y no sabía si decírtelo o no, pero yo siento que si Mary Shelley viera tu película, neta le encantaría. Y ya Guillermo le dice de que espero que sí, o sea, de que yo también lo he pensado y neta, En el como inframundo. que él pues también era súper fan de Mary Shelley, de las Bronte, o sea, y él Ah, justo es sí, lo que sí. les contesta de que neta yo no sabes cuántas veces he fantaseado que ojalá pudiera de que tocar la puerta de las Bronte y de que Hola. chismear con ellas y hanguear y enseñarle mis películas y es como, qué cool. Bueno, tal vez no lo profecía, obviamente no dijo como todo lo que dije, Ajá. pero como que ese era el mensaje y dije como, ay, es de que no se entiende, ¿sabes? He's just a hot cake. Sí, 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 literal, es un No, es que cupcake. es súper, es una gran persona también. Bueno, por lo que se ve en redes, ¿verdad? No lo conozco. Pero sí, o sea, como que siento que aborda los temas también con mucha sensibilidad, mucho tacto y, y bueno, yo no había pensado como esa estructura, pero está interesante. Sí, está interesante. También otra cosa que vi que ahorita me acordé fue que dentro de la novela leen como un poema de Lord Byron Ah, ok. y que justo hay como una frase, no sé si la estoy diciendo exactamente cómo era, pero el concepto era como el corazón estaba roto, pero seguía latiendo, algo así. Y Ok. entonces siento que eso también como que pensando en la criatura y justo como en esta parte de cómo cuenta la historia es como, pues sí, lo abandonaron y lo rechazaron y se sintió horrible, pero siguió vivo y creo que a veces eso es lo peor, ¿no? De que también uno se puede sentir así, que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero sí, o sea, es como muy fuerte eso, pero siento que está cool eso que dijiste de la voluntad y como, pues es un regalo el poder seguir decidiendo qué hacer con ese corazón, aunque esté roto. Sí, sí, justo, o sea, creo que eso es ser humano, ¿no? Ajá. O sea, es el, güey, sí, a todos nos pasan cosas trágicas, feas y así. Obviamente hay, no sé, o sea, hay como una gama o no sé cómo explicarlo, pero em, sí, o sea, sí, aquí tenemos este regalo de actuar. Y también, güey, esto chance está bien tonto, pero lo dice Dumbledore de que en Harry Potter, o sea, como que en la segunda película, y te juro, yo me rijo, o sea, yo siempre pienso en esa frase porque le dice, o sea, Harry Ajá. como que se está teniendo una crisis existencial de que chance debió de haber sido escogido como un Slytherin. Y como que toda la peli está de que, güey, es que no, chance yo era Slytherin y no sé qué. Y Dumbledore le dice de que, güey, mm, al final no te define como tus Ujú. aptitudes o como en lo que te quieren como encasillar, por así decirlo, sino justo son tus decisiones y pues qué haces con eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, se me hace como uno de los temas que más también te digo, me guían como en el día a día de que, güey, sí, o sea, la gente luego también nos quiere decir como, ay, pero Ujú. es que tú eres así o sea, justo como que te encasillan y no, tú puedes ser Lo que quiera hacer. exacto, como Barbie. Ah, no es cierto. No, o Pues sí. sea, neta, o sea, sí es algo muy existencial y muy Sí, profundo. la neta sí. Y justo creo que si alguien es bueno contando ese tipo de historias, desde las criaturas y los monstruos y estos seres que son espejos y son como pruebas de, bueno, más bien que te hacen poner a prueba quién es el verdadero monstruo, es Guillermo del Toro. Y justo como entrando al bloque final para ir cerrando, yo algo que vi es que en una entrevista dijo que cuando él tenía 11 años fue en su bici a comprarse la edición de Frankenstein y lo leyó y se volvió su libro favorito y conectó tanto con Mary Shelley y con la historia, con el monstruo, con la criatura. Y, y pues sí, o sea, justo quería preguntarte, pues, ¿cuál es tu relación con las historias de Guillermo del Toro? ¿Y por qué crees que es como el fan número uno de Frankenstein? ¿O por qué crees que era el director para dirigir esta película? Bueno, pues también estamos un poquito viciadas porque pues es mexicano y así lo queremos mucho, pero pues como te digo, o sea, siento que también viendo en entrevistas y así,
como que él entiende tanto que, o sea, que los monstruos son incomprendidos y así. Y creo que también dice que vio una vez una peli de Marilyn Monroe y que justo ella hablaba de eso, de que no, o sea, él solo quería amor y así. Entonces, o sea, ya lo hemos visto en varias pelis. A mí personalmente, por ejemplo, me encanta The Shape of Water. Creo que esa peli me conmovió mucho en su momento. ¿Cómo? No tenía nombre ese monstruo. No me acuerdo, la Bueno, que era verdad. como un monstruo marino en Sí. esa peli. Pero justo hace poquito le preguntaron a Guillermo como cuáles eran sus monstruos favoritos y sí dijo como el monstruo del lago Ness. Entonces, pues Pues también sí. tiene que ver, ¿no? Pues justo de ese habla en el de la entrevista de Ah, Marilyn, bueno, que menciona Marilyn ya. Monroe. Y sí, pues también obviamente tiene como una fascinación por lo gótico, lo oscuro y así. Entonces, pues él, o sea, creo que no pudo haber, más bien, también creo que habla mucho de que siempre apuntó para dirigir esta peli, ¿no? O Ujú. sea, creo que tiene años que quería, que estaba como... Sí, justo, o sea, en 2018 empezó a escribir el guión y como a bocetearla. Lo único fue que pasó lo de la huelga de actores y la pandemia, entonces eso retrasó bastante, pero sí, es una historia como que él lleva años queriendo adaptar, pero también vi que sí dijo que agradece haberla hecho a sus 61 años. ¿Tiene Porque sí, 61? güey, yo también me quedé de que, ¿qué? Y yo, O yo a esa edad ya sea, no quiero trabajar. bueno, pues no, nos da esperanza de que Bueno, todavía sí, tenemos un chingo de tiempo. tenemos un chingo de tiempo, literalmente. Diría nuestro. Sí, No, pero sí nos da mega. O sea, a mí sí me da mucha esperanza y yo sé que a ti también de que, pues a veces te llega cuando te tiene que llegar, aunque ya tú digas, ya estoy en mis últimos. sí, pues ves que también en entrevistas dijo que él ha escrito, no sé, dijo como 25 guiones y que de esos habían hecho como 11. Entonces, también eso como es importante. También ha dicho que, pues para él ya haber hecho Cronos fue de que un gran logro. Claro. Y también vi una anécdota que contó en una entrevista que decía que está hablando creo que con Cuarón y Ujú. que dice que estaba en París y que tenía las notas de Laberinto del Fauno en una libreta, pero que tenía ofertas para dirigir otras películas como de estudios grandes y así, entonces como que él estaba de que, ¿qué Lo debería hago? de considerar. Ajá. Ajá, y entonces como que se le perdió la libreta en un taxi y él le dijo adiosito de que ya entendí, regrésame mi libreta y que literal tocaron a su puerta de que, tu libreta. Y él fue de que tengo que hacer el laberinto del fauno. Que también gran peli, trauma, porque el pinche monstruo con los ojos neta me persigue a veces. Sí. Sí, pero también ahí dices de que, claro, pues cómo no se va a identificar con Mary Shelley si Mary Shelley también como que tenía estas como, por favor, o sea, como que estas visualizaciones de sus monstruos o de lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, como que siento que como creadores a veces necesitas esta inspiración o estas señales del universo para saber hacia dónde ir. Sí, y también o sea, habemos personas que las buscamos mucho Ujú. más, ¿no? O sea, bueno, no sé, siento que la gente que tal vez si no es tan artística, tan sensible, podría de que no estar así como alerta de sus alrededores. Y pues es triste que también que nos tenga que pasar cosas feas o tristes como para inspirarnos, pero pues así es el arte, Sí, ¿no? pues justo es como eso, ¿no? De que si ya me pasó, ¿qué voy a hacer con ello? Y a Sí, veces arte es una buena respuesta. exacto. Y conectas con personas que igual, eh, por ejemplo, aquí, ¿cuántos son 200 años después? Conectan contigo, ¿no? Sí, y también justo, o sea, creo que para bajar el guión, creo que también vi en una entrevista que él conectó mucho con Oscar Isaac para, Que lo escogió, ¿no? Bueno, ajá, más bien que fue de que, sí, de que tú y que los dos literal se fueron y como que hablaron de sus vidas y hablaron de todo y conectaron un chingo con la historia y fue que sí, tenemos que hacerlo. Y a veces eso también hace falta, contarle tu historia a alguien y hacer algo con ello. es que hay historias, como dicen,
como pues no sé si es teoría o si que dicen que las ideas están como flotando en el aire. O sea, cuando te toca porque está diseñada para ti, así que tómala, ¿ok? O si no te la van a robar, ¿sabes? O sea, como que si una idea viene a ti, hazla, por favor. Justo. Y bueno, ya mi última pregunta como para cerrar este bloque. Yo sé que podríamos hablar 1000 horas de Guillermo, pero ya De seguro tienen memos. sueñito. Este, era, ¿qué papel tiene la empatía en sus historias y en estos monstruos? Y pues sí. Pues sí, creo que obviamente sus criaturas y estas historias nos ayudan o más bien nos recuerdan de la otredad, pues sí, de lo desconocido, lo raro y así, que, o sea, no nos tiene por qué como asustar, no tenemos por qué también entenderlo del todo. O sea, justo, o sea, a veces cosas que no entendemos son las que más como que repelemos, ¿no? Y pues sí, como que solo es ser, como dices, empáticos. Que también luego me quedé pensando mucho en que una de las razones por las que tal vez sí Víctor, o bueno, yo no leí en el libro, hace, o sea, esto de jugar a Dios, es por el miedo a, pues sí, a la muerte, ¿no? O sea, más bien que la muerte al final del día es algo desconocido para todos nosotros. Sí, y que también es algo que le arrebató al ser que más quería, ¿no? O sea, justo, o sea, entonces, pues de cierta forma entiendes, ¿no? O sea, entiendes sus acciones, pero bueno, sí. O sea, creo que es un sentimiento que todos tenemos, el tener miedo a lo que no comprendemos, pero creo que justo es lo que quiere hacer Guillermo, ¿no? De, güey, pues intentar como que, pues sí, como acercarnos a estas criaturas o estos contextos que no entendemos y así comprenderlos un poquito más, no lo sé. Sí, a mí me gusta mucho esta parte que él menciona que para castear a los personajes, en lo que se fijó fue en sus ojos. O sea, como que le preguntaron de que para Jacob Elordi, de que cómo lo escogiste, y él fue de que es que vi sus ojos y en sus ojos vi esta inocencia y esta ternura que necesitaba la criatura. Y siento que eso está muy loco porque siento que a mí también me pasa con la gente en general. O sea, como que siento que los ojos, pues literalmente dicen que es como la puerta del alma, ¿no? No es como la ventana Ándale, eso. del alma. Ajá. Que literalmente pues puedes ver mucho, y también dijo que pues en Oscar como que sí encontró esta mirada como arrogante y de avaricia y así como que pues sí, o sea, siento que también algo muy loco del papel de Jacob y de por qué es como tan increíble su interpretación es que pues no necesitaba palabras o no necesitaba como, o sea, todo era como corporal y todo era como con su mirada y así. Y siento que eso nos dice que mucho sobre que no necesitamos como tanto para poder entender a las personas y poder empatizar, ¿no? O sea, creo que habla mucho sobre la empatía, como poder adentrarnos al mundo de los demás. Siento que eso se me hizo muy bonito. También se me hizo loco porque justo, o sea, cuando él quería como tuvo la primera idea en 2018, él decía que quería a Benedict Cumberbatch como la criatura, justo como por estos ojos. Luego iba a ser Andrew Garfield, que justo pues estuvieron 9 meses trabajando como en la creación de la criatura y como preparándose, y al final por temas de agenda y como todo lo de la huelga y esas cosas como que proyectos se atrasaron, ya no pudo. Me dolió. Y sí. En su momento. Ahorita ya da igual. Y Jacob solo tuvo 9 semanas para prepararse, lo cual... God damn. Pero sí, también es bueno. él dijo como que este personaje era más yo que yo. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Dije, eso está loco. Y pues también justo, o sea, como que me gusta ver la parte de Guillermo como de la empatía, no solo como en sus personajes, sino también de él como creador, porque creo que al final de eso también se trata ser director, ¿no? Como poder empatizar con el lado bueno y con el lado malo de tus personajes, poder empatizar con tus actores, incluso con tu crew, o sea, como
Siento que eso está muy cool, como que viva la empatía y siento que al mundo nos falta un poco de eso a Empatía. veces, porque como dices, a veces estamos ya como en mucha individualidad y así, entonces eso se me hizo muy cool, la verdad. Sí, o sea, es ver a todos con ojos de, ok, todos somos humanos, todos hemos pasado por algo y, y justo a veces acercándonos más y viéndolos con ojos de, pues no inocencia, pero pues de, güey, no, neta no te conozco, nos pueden acercar más, ¿sabes? Ujú. O sea, pues sí, como este genuino interés o algo así, sí nos falta, Sí, triste. bastante. Y bueno, hay mil temas que tal vez hoy ya no pudimos tocar, pero próximamente, o sea, por ejemplo, lo de la IA y como el jugar a ser Dios en esta época y así. Pero pues si quieres, sí, o sea, dinos como por qué crees que esta historia es tan necesaria en nuestra época como reflexión final. Bueno, algo que vi es que también esta Mary Shelley, como te digo, está en esta época del auge de los avances tecnológicos y así, pero también del romanticismo y así. Entonces, creo que pues esta historia no es, o sea, como que, ya, ciencia igual a malo, o Ujú, no sé, o sea, es más bien como una advertencia, ¿no? Y que te digo, ahorita lo vemos como un paralelo, ujú. así que, Y que pues, además Guillermo también ha hablado y se ha pronunciado como sobre la IA, ¿no? tienes Entonces como que razón, podemos ver ese paralelismo también de los creadores. sí, tienes razón. Sí, creo que es más bien ok, obviamente no toda obviamente la ciencia no es mala, ¿no? O sea, pero por ejemplo, no todo lo que tal vez sí trae la IA es malo, Ujú. sino es cómo lo usamos y pues, o sea, sí, como que ser más conscientes de hasta qué punto lo llevamos y así, porque también eso es pues algo del ser humano que es que siempre queremos más y más y saber más y conquistar más cosas. Entonces siento que pues mientras tengamos conciencia, eh, no tiene nada de malo, pero pues hay gente que tristemente lo lleva Sí, al extremo. y creo que justo también nos invita a darle una mirada de hacernos responsables, ¿no? O Claro. sea, creo que es algo que pasa mucho. O sea, por ejemplo, hace poquito me salió una noticia como de personajes y a no sé qué página, no sé el De nombre. que renta. No, de que prohibieron entrada a su app para menores de edad tras un suicidio. Entonces es como, pues claro, o sea, estás creando pues inteligencia, aunque sea artificial, estás Sí, creando sí, sí. cosas, no puedes solo soltarlas al mundo y dejar que pase lo que sea, o sea, como que sí te tienes que hacer responsable, porque tristemente, pues sí hay vidas humanas que están siendo afectadas, como en todos lados, ¿no? O sea, en todos los avances tecnológicos siempre van a venir como estos riesgos, pero pues creo que viene la parte de hay que hacernos responsables. O sea, creo que eso es muy importante como hoy en día. También, pues sí, y ya, o sea, como dejando de lado eso, pues creo que esta historia sigue siendo vigente porque, pues, el ego, la ambición, la avaricia, la arrogancia son, Nunca se va a pues, ir. y son profundamente humanas y todos lo hemos sentido y como les decía, o sea, siento que a veces, pues, se siente padre, ¿no? O sea, como que te inflen el ego y se siente padre, pero pues también es peligroso y Exacto. también hay que tener cuidado con eso y como ver qué valoramos y qué queremos, quiénes queremos ser y no solo como en palabras o pensarlo, sino que también saber que, como decías tú, las acciones nos definen y nos llevan a eso, pero que también pues existe como la redención. Entonces eso está cool. Ok. ¿Tienes una recomendación el día de hoy? Sí. Les quiero recomendar una novela gráfica que compré por casualidad en la Conqué, aquí en Querétaro, que se llama El Instante Amarillo. Y es una novela muy bonita. Creo que se llama el autor Bef, o sea, de que B-E-F. Y justo habla, o sea, como que es una niña y lo compara mucho con Frankenstein y está obviamente situada en México, está muy padre y pues obviamente te la echas de que, güey, en un día, o sea, está súper cool. Y ya. Cool. Yo
Bueno, les voy a recomendar Frankenla. Nosotros fuimos a verla ayer y pues nada, véanla para apoyar al cine mexicano y esperen cositas pronto, tal vez. No lo sé. Esperen, ¿hay un episodio perdido? Ajá, tal vez. No lo sé. Pero sí, véanla porque hay que apoyar al cine mexicano. Y se nos apagaron las cámaras, pero muchas gracias por ver. Nos vemos el próximo jueves. Bye.